capítulo 16, del versículo 25 al 33. Pero vamos a centrarnos en el versículo 33. Ahí va a estar el mensaje. Pero para entenderlo, pues vamos a leer estos versículos. Gloria a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 16, del versículo 25 al 33. Aleluya. Amén. Bendecimos a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. ¿Puede decir amén? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas cosas os he hablado en alegorías. Viene la hora en que ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí que ahora hablas claramente y no dices ninguna alegoría. Ahora vemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ahora creéis. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Tremendos capítulos. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. El tema de este mensaje es capacitados para vencer. Amén, gloria a Dios. Capacitados para vencer. Pero antes de seguir, quiero definir lo que es una alegoría. Alegoría, no alegoría, alegoría. Es persona o cosa que representa o simboliza a otra distinta con fines didácticos. Un ejemplo sería: la paloma simboliza la paz. Esa es una alegoría. ¿Ven? La paloma no es paz, sino que simboliza la paz. Eso es una alegoría. Por eso el Señor empezó a hablarles a ellos de esta manera. Y el Señor les dice: estas cosas os he hablado para que tengáis en mí paz. ¿Cuántos tienen paz en Dios? Amén, gloria a Dios. Para que tengáis en mí paz. Es interesante estos versículos, porque el Señor está hablando acerca de que a Él lo van a dejar solo. A Él va a ser entregado y sus discípulos lo van a abandonar. Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Pero en la última parte del versículo veremos la valentía, la entrega, la obediencia, el carácter del Señor Jesús, que nos hace tanta falta a nosotros en este tiempo. El Señor dijo en San Juan capítulo 14, versículo 2: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Fíjense que en este versículo el Señor está diciendo: estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. Pero al principio del capítulo 16, Él les está diciendo a ellos que ellos van a ser perseguidos. Entonces esta paz que el Señor da se interpreta de diferentes maneras. De diferentes maneras. Una de ellas podría ser tener paz de Dios en nuestras vidas en medio de las dificultades, en medio de las persecuciones, en medio de las tribulaciones.
Otra forma de describir la paz en el Señor es que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, amén. Romanos capítulo 5. En el mundo no hay paz. Porque cuando entendemos la paz es un momento donde no hay guerra ni conflicto. Es un momento de tranquilidad. Hay paz. De manera que nosotros como hijos de Dios tenemos paz en Cristo. Gloria a Dios. Ya no hay conflicto entre Dios y nosotros, si lo podemos hablar de esta manera. Ya no hay conflicto entre Dios de nosotros o entre nosotros y Dios, porque Él es santo y tres veces santo. Ya no hay conflicto porque hemos creído en Jesucristo y ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en los momentos difíciles de nuestra vida también podemos nosotros venir a la presencia del Señor y pedirle fortaleza y ayuda, y Él nos da paz a nosotros en medio de los problemas, en medio de las dificultades. En Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice la Biblia: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz en el Señor. La paz en Cristo nos da confianza en que Él está con nosotros siempre. Siempre. Hemos creído en Él y por lo tanto su Padre nos ama a nosotros por eso. Amén, gloria a Dios. Y por eso es que podemos nosotros entrar confiadamente al trono de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Amén. Quizás algunos de nosotros en esta tarde hemos venido con conflictos internos, con pensamientos que están perturbando tu paz interna que has recibido de Jesús. Pero ya voy a hablar de eso más adelante, cómo se va a romper eso. Porque una cosa yo creo que en esta tarde, si hay algún conflicto interno, el Señor va a romper esa barrera y va a salir con paz en tu corazón. Gloria a Dios. La paz que yo ya te dio desde antes, Bendito Dios. pero que está siendo perturbada por el enemigo y por cuestiones que vienen a nuestra vida, muchas veces que son motivadas por Satanás a fin de perturbarnos a nosotros la paz que tenemos en el Señor. Gloria a Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. De manera que cuando alguien experimenta la paz de Dios en el momento difícil o en el momento de una tribulación o de una angustia, la gente se mantiene serena. Gloria a Dios, aleluya. Serena. Porque más grande es el que está en nosotros que las aflicciones del mundo. Amén. Que las aflicciones del mundo. Dios es más grande que nuestros problemas. Y esa es la paz que tenemos en el Señor, que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios, aquellos a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. De manera que nosotros que estamos en Cristo, hermano, en nuestra vida ahora hay paz. Y si hay paz con Dios, quiere decir que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabado Jesús. En Isaías capítulo 53, versículo 5 dice la Biblia: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Antes de llegar al mensaje principal, estoy desglosando esa parte de la paz. Amén. Porque Cristo dijo que en Él nosotros tenemos paz. Si Él la ganó para nosotros. Amén, bendito Dios. Él la ganó. Hemos leído en este versículo 53, versículo 5 de Isaías: Él herido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. De manera que la paz que yo tengo no me la he ganado yo, la ganó el Señor. Bendito Dios, amén. Amén, la ganó el Señor. Y la ganó en angustia, en tribulación, en pruebas, en dificultades, pero venció. Bendito Dios, amén. Venció. Bendito Dios. Y porque venció, ahora usted y yo tenemos paz. Y si estamos en esta tarde en este lugar es porque nos sentimos agradecidos con ese Señor llamado el Cristo. Bendito Dios, amén. Amén, que resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Aleluya, e intercede por nosotros. Gloria a Dios. Alabado Jesús, aleluya. Él está vivo. Todo esto nos da a nosotros motivación y fuerza para entender
que al Dios que le servimos es un Dios real. Bendito Dios. Él no quedó en la tumba como los demás llamados dioses. Él no, él murió y resucitó al tercer día. Bendito Dios. Y está a la diestra del Padre. Alabado Jesús. Esto da mayor realce, aleluya, a nuestra vida en Jesucristo, al saber que la paz que tenemos en Él es una paz abundante. Gloria a Dios. Es una paz abundante Santo, poderoso Dios. en Jesucristo. Él fue herido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Bendito Dios. A Él le costó su vida ganarnos la paz a nosotros. Amén. Fíjense que en este versículo 33 del Evangelio según San Juan, versículo 16, Él no ha sido crucificado todavía. Él está hablando acerca de que Él vaya a ser entregado en el versículo 32. Luego dice: estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. ¿Por qué? Porque los discípulos cuando él fue entregado por uno de los que comían y bebían con Él, ellos se pusieron tan tristes y creyeron que todo se había terminado. Porque su Señor había sido capturado, luego azotado y luego crucificado. Pero no, al tercer día Él resucitó y se les apareció a ellos. Ay, Él le volvió nuevamente la alegría y el gozo. Amén. Dios mío, es verdad. Eso fue lo que nos dijo Él. Eso fue lo que Él nos dijo, que al tercer día se iba a levantar. Y ahora lo hemos comprobado. Entonces ellos entendieron, aleluya, que estaban en la verdad que es Cristo. Amén, como nosotros que estamos en la verdad. Isaías capítulo 26, versículo 3 dice otro versículo. Hay cantidad de versículos, pero tomamos nada más algunos. Amén, para poder entenderlo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tremendo, ¿no? Completa paz. Usted y yo a veces estamos en momentos difíciles donde parece que todo está en contra nuestro. Todo y todos a veces. Amén. Y solo su fe en Jesús lo mantiene vivo. Lo mantiene consolado. Lo mantiene fortalecido, lo mantiene en paz y tranquilidad, porque sabe que el Señor no se va a quedar sentado viendo su aflicción. Amén. ¿Por qué? Porque Él sabe que usted está confiando en Él. Aleluya. Y Él lo deja ahí un ratito para que se fortalezca en medio de la prueba y la dificultad, y de pronto Él se levanta. Él se levanta a favor suyo. Entonces las cosas cambian. Las cosas cambian. Y su paz, amén, y su tribulación, esa paz que usted está sintiendo en medio de la dificultad, y a veces esa paz está siendo movida, se vuelve en gozo después. Aleluya. Y en alegría, en que usted pasa y testifica las maravillas de Dios, para que la gente entienda, aleluya, que el camino verdadero es el camino de Cristo. Amén. Que el camino que la gente necesita conocer es el camino del Señor, el camino del Evangelio. Gracias. Gloria a Dios, aleluya. De manera que el Señor pues habla y dice que tendremos paz en Él. Hay mucho que dar de esto, amén, pero el mensaje principal es que estamos capacitados para vencer. Amén. Alabado Jesús. Luego, el Señor dice: en el mundo tendréis aflicción. Amén. En el mundo tendréis aflicción. Y eso nosotros lo sabemos ya. Los que tenemos días de caminar en el Señor, hemos pasado por aflicciones diversas en el Señor, pero lo mantenemos todavía en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Pero está hablando de una aflicción por ser cristianos. Amén, por ser hijos de Dios. Porque la gente fuera de Cristo tiene aflicciones diferentes. Por eso lo voy a hablar después. Ellos tienen aflicciones diferentes, pero ellos no tienen a Cristo en su corazón. Es peor. Es peor. Pero nosotros tenemos aflicciones en la vida que se dan a veces quizás por cuestiones naturales, ¿verdad? Como el invierno que estamos viviendo, y viene más nieve todavía. La gente está afligida, ¿verdad? No saben dónde poner la nieve, no hay sal.
¿Me entiende? Son cuestiones naturales, son aflicciones para toda la gente, cristianos y no cristianos. El trabajo se escasea, el transporte y todo eso. Pero el Señor está hablando de nuestra vida espiritual. De nuestra vida espiritual. En el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Amén, bendito Dios. Tendréis aflicción. La aflicción es un momento de tribulación, de angustia. Es un momento difícil en el cual pasamos nosotros. Pero fíjese que la Biblia nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12 que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Padecerán persecución. Todos aquellos que quieren vivir de acuerdo a la palabra de Dios van a padecer persecución. Porque si al Señor lo persiguieron, pues y de igual manera a nosotros. Amén. Amén. Y ya voy a explicar por qué más adelantito. En Mateo capítulo 10 versículo 22 el Señor estaba hablando a los discípulos y Él les dijo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Será salvo. Seremos aborrecidos por ser cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús fue aborrecido? Rico la verdad. ¿Por qué Jesús, hermano, fue crucificado? ¿Por qué al Señor la gente no le gustaba escucharlo a Él? Porque Él les decía la verdad. Él les decía la verdad a ellos. Les daba amor, pero al mismo tiempo también les decía la verdad a ellos. Sí, amén, gloria a Dios. Pero nosotros como cristianos, está hablando de nosotros el Señor, tendréis aflicción. Somos aborrecidos por ser hijos de Dios. La gente nos aborrece a veces por predicarles a Cristo Jesús. Y aparte de eso hay alguien que quiere afligirnos a nosotros. Y es el príncipe de este mundo, a cual el Señor derrotó. Amén, gloria a Dios. Lo derrotó desde que vino. Pam, 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 y lo sigue derrotando. Bendito Dios. De hecho, él ya está derrotado ya. Sí, amén, gloria a Dios. Pero él está suelto y él trata la manera de afligirnos a nosotros. De tal manera que a veces mete conflictos en nuestras familias. Conflictos en nuestras familias. Conflictos en las congregaciones. Y el Señor dijo en una ocasión que aún los hijos se iban a levantar contra los padres y los padres contra los hijos. ¿Por qué? Por causa de Él. Amén, bendito Dios. Amén. ¿Cómo puede alguien explicar esto? ¿Cómo puede usted caerle mal a alguien si usted no le hace mal a nadie ya? Usted ya no anda conforme la corriente del mundo. Usted ya no odia a nadie. Usted ya no guarda rencor en contra de nadie. Usted quiere que la gente cambie de su condición peor a lo mejor, viniendo a Cristo. Amén, bendito Dios. Pero ¿por qué uno es aborrecido de esa manera? Porque en el mundo, amén, ya voy a explicar lo que es el mundo cuando hable de Jesús. Hay otro mundo espiritual. Hay otro mundo espiritual. Y Él gobierna los corazones de las gentes. Porque Satanás no quiere que nadie prospere en su vida. Satanás quiere que la gente se destruya a sí mismo y no venga al conocimiento de la verdad o al conocimiento de Cristo. Satanás sabe que Cristo transforma la vida de las personas. Amén. Las transforma para bien. Él sabe que el Señor bendice los matrimonios Amén, gloria a Dios. y los hace que se amen y se respeten. Y Él no quiere eso. Él no quiere eso.
Él quiere que la gente se odie a sí mismo, que la gente esté en guerra y conflicto siempre. Y es por esa causa que cuando nosotros le hablamos a una persona de Jesús, a veces la persona, sin entenderlo, aunque cree en Cristo y cree que hay un Dios real y cree que Cristo es el camino a la vida, les cuesta venir al Señor. ¿Por qué? Porque en ellos hay una fuerza que los domina, al mal, a la maldad. Pero nosotros como cristianos somos aborrecidos porque el cristiano está acostumbrado a decir la verdad como el Señor. Amén, gloria a Dios. Amén. Por supuesto, nosotros no andamos corrigiendo a la gente, pero nos corregimos entre nosotros. Gloria a Dios. Pero si corregimos a la gente de afuera, pues prácticamente nos ganaremos persecución. ¿Me entiende? Porque usted le dice a la gente que no mienta, la gente está acostumbrada a mentir. Sí, amén. Está acostumbrada a mentir. Está acostumbrada a odiar, a sentir resentimiento. Y cuando nosotros hablamos de estas cosas, usted va a ser perseguido por eso. Usted va a caer mal. Porque usted ya no comparte las mismas cosas que antes compartía con las personas. Y no los despreciamos, sino que ahora les amamos más en el Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Eso es algo tremendo, amén. Y Dios bendiga al amigo que está con nosotros, para que él entienda esto en el nombre de Jesús. Ahora nosotros los cristianos oramos todos los días por ellos. Amén, gloria a Dios. Hermanos, ¿sí o no? Amén, hermano. Se Gloria a quedaron Dios. callados. Oramos todos los días por la gente que no es cristiana. Amén. Todos los días por ellos. Yo siempre le digo a la gente, usted no sabe que hay miles y miles de personas orando por usted todos los días, para que usted llegue al conocimiento de la verdad. Ah, no, que eso es falso y es mentira. El infierno no existe. No es necesario aceptar a Jesús para ser salvo. Tampoco es necesario ir a la iglesia todos los días para estar ahí. Como siempre dice el pastor. Pero no dice el pastor, lo dice la Biblia. Amén, gloria a Dios. Lo dice la Biblia. Amén. Amén. Que hay que congregarse. ¿Verdad que sí? Amén, gloria a Dios. Y no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Lo dice la Biblia. Amén. Porque el Señor quiere ayudarnos a nosotros a cultivar nuestra vida espiritual. De manera que en Mateo 10:16 dice la Biblia: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El Señor le está hablando a los discípulos que los envía como ovejas en medio de lobos, porque cuando ellos van a predicar de Él a Israel, a los israelitas, ellos no creen que Jesús es el Mesías. Ellos no creen. Ellos van a ser aborrecidos por eso. Nosotros vemos en los Hechos de los Apóstoles, cuando es sanado aquel varón que está en el templo de la Hermosa, el paralítico con más de 40 años de edad. Los sacerdotes dicen, pero ¿qué podemos decir en contra de esto? Porque estos son del vulgo, son gente sin estudios, son gente ignorante que nunca han estudiado, pero les escuchamos hablar las grandezas de Dios. Y aparte de eso, ahí está ese paralítico que ha sido sanado. ¿Qué hacemos? Hay evidencia. Porque esto no es de que se estudió o no estudió. Esto es de tener la fe en Cristo Jesús. ¡Ah, sí! La mazón de la majaya. Esto es de entregarse al Señor. Esto es de entregarse a Dios. Por eso es que tanto el que no estudia como el que estudia no pueden entender las cosas de la Biblia, a menos que nazcan de nuevo en el Señor. Alabado Jesús. Por supuesto, ya en el Señor ayuda. Bendito Dios. Porque hay más amplitud para entender las cosas. Amén.
Por eso decía, pero estos son personas sencillas que están hablando de la grandeza del Señor, pero aparte de eso había un milagro. Entonces los discípulos salieron a hablar del Señor y ellos fueron aborrecidos, y Dios les dijo, y cuando los metan a la sinagoga los matarán y pensarán que hacen bien a Dios al quitarles la vida a ustedes. Y eso sucedió con ellos. Tuvieron aflicción, tuvieron persecuciones. Lo hemos leído en la Biblia, ¿sí o no, hermanos? Amén. En Hechos de los Apóstoles, la primera persecución, cuando el diácono Esteban fue muerto por hablar del Señor, por hablar de Cristo. Y fue la primera persecución que se dio en la iglesia. Muchos fueron esparcidos por todos lugares. El día que el diácono fue apedreado, fue muerto por causa de Cristo. Pero los que iban esparcidos iban hablando de Cristo. Cristo es la verdad, Él es el camino, Él vino y Él viene. Aleluya, Él murió y Él resucitó. Solo le dais vida, solo le dais paz. Iban hablando. Iban hablando el mensaje sencillo del Evangelio, del reino de Dios. Y de esa manera el Evangelio se propagó y se propagó. Y se cumplió lo que el Señor les dijo a ellos: tendréis aflicción, tendréis persecución. Muchos fueron muertos por causa de Jesús, pero no retrocedieron para atrás. Estaban capacitados para vencer, porque no estaban solos. El Señor les dijo: no los dejaré huérfanos. Tengo que irme, porque si yo no me voy, no vendría el Consolador, el Paracleto divino. Hay cosas que ustedes no pueden entender ahora, pero cuando Él venga las van a entender, porque Él les guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo de Dios que ahora mora en nosotros también. Él nos enseña muchas cosas. Él nos enseña. Cuando tú te consagras a Dios, Él te enseña cosas. Él te enseña su palabra. Él te ilumina. Él te dirige para que tu pie no tropiece en piedra. Y eso es importante entenderlo. Como el Señor, hermano, nos habla a nosotros que tendremos aflicción en el mundo. Amén. La aflicción no nos debe de preocupar, aunque humanamente lo es. Amén. Nos preocupa, nos perturba, nos estresa. Nos estresa. Porque a veces la carita nuestra está como queriendo sonreír un poco a la fuerza, pero por dentro hay estrés, hay aflicción, hay aflicción. Y cuando tú vienes a la presencia del Señor, de pronto tú empiezas a sentir las caricias del Espíritu Santo. Bendito Dios. Y el Señor te hace llorar. Y te hace vivir en momentos de bendición espiritual en ese instante. Él te está fortaleciendo tu vida, te está consolando. Amén. Por eso es que los humanos nos equivocamos tanto. Nos equivocamos mucho. Jugamos conforme a la apariencia y no nos damos cuenta que en el corazón de la gente muchas veces lo que hay es dolor, aflicción, resentimiento, tristeza. No hay paz. La paz ha sido contaminada por las cuestiones de la vida, por la aflicción. La paz que el Señor da. Entonces es necesario ejercer la fe que tenemos en Cristo Jesús. Ejercer la fe. Quisiera seguir hablando ahí, amén, pero tengo que hablar lo que tengo que hablar. Amén, bendito Gloria a Dios. Pero bien, sabemos que tendremos aflicciones, ya lo sabe, amén. No nos sorprendamos del fuego de prueba que viene sobre nosotros, como que si alguna cosa extraña nos aconteciese, dice el apóstol Pedro. Cuando viene una prueba, ya entendemos de dónde viene, quién la está provocando. ¿Por qué? Porque nuestra fe está siendo atacada en ese instante. Alabado Dios. Pero la paz que tenemos en el Señor, la confianza en Él,
nos dará la tranquilidad y el coraje para aguantar y soportar y ver la victoria del Señor en nuestras vidas al final de la prueba. ¿Cuántos han visto victorias en el Señor en sus vidas? Amén. ¿Cuántos las han visto? Amén. Amén. Testifique. Gloria a Dios. Cuando haya tiempo de testificar, pase, no pase a cantar, pase a testificar las maravillas de Dios, la grandeza de Dios. Amén. No se quede callado. No se quede callado. Pase y testifique cómo usted tuvo una aflicción, la aguantó, la soportó. Y sentía que casi ya no aguantaba, pero el Espíritu Santo vino y le dio fuerza y aliento a través de la palabra. Y al fin vio la mano de Dios a favor suyo. Esos testimonios que edifican. Amén. Edifican. Y nos ayudan a seguir adelante. Entonces yo digo, estas cosas os he hablado para que tengáis en mi paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido el mundo. ¿Ve? En el mundo tendréis aflicción. Primero dice, en mí tenéis paz. Luego dice, en el mundo tendréis aflicción. Y luego dice, tened ánimo. O confiad, yo he vencido al mundo. Como que dice, tendrás aflicciones. En la vida te vendrán pruebas y dificultades. Pero si yo he vencido el mundo, tú también lo vas a lograr. Bendito Dios. Porque quien te ha capacitado para vencer las aflicciones del mundo es quien venció el mundo. Amén. Bendito Dios. Voy a explicar esto. Yo he vencido al mundo. El Señor está hablando de que Él es el ejemplo para nosotros. Usted no puede enseñarle a otro algo que usted no ha alcanzado en la vida. Amén. Así es. Ama socar a ama. Anda la masoquira masocar. Usted no puede hablar de algo que usted no ha experimentado en su vida. Usted no puede enseñarle a alguien Señor. Usted no puede hablarle a alguien de que ejerza la fe en un problema cuando usted tiembla en los problemas. Usted puede enseñarle a alguien a permanecer firme en el Señor cuando han pasado los años, los días, y usted se ha mantenido firme en el Señor, sin ver ni a diestra ni a siniestra, esperando en el Señor. Usted puede enseñarle a los nuevos. Jesús. Pero si usted no ha pasado ninguna prueba y no ha soportado, usted no puede enseñar. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Bendito Señor. Dios. Amén. ¿Cómo Él venció al mundo? El mundo. Salir del mundo. Expresiones que están en la Biblia. ¿A qué se refiere? Efesios capítulo 2, en los primeros versículos, habla de la corriente de este mundo. Dice que nosotros estuvimos esclavos del pecado, siguiendo la corriente de este mundo como los demás. Esa corriente que hay en el mundo es espiritual. Es espiritual. El Señor dijo en el capítulo 6 de Génesis, cuando Él decidió mandar el diluvio, dijo, ya no voy a contender más con el ser humano. Porque el corazón del ser humano está siempre inclinado hacia el mal. Hacia el mal. Ya no contenderé más con ellos. En el mundo hay una corriente. Y si entendemos una corriente, veámoslo en el agua. ¿Verdad que sí? En el agua, en el mar, hay corrientes que arrastran. O si no, tengamos a memoria el tsunami en Japón. Provocó una corriente. Y ahí iba de todo. Nadie podía salvarse de ahí. Todos iban ahí. Todos iban ahí. Jesús fue tentado en el capítulo 4, el Evangelio de San Mateo, y en Lucas capítulo 4, Él fue tentado. Después de estar en un retiro de 40 días de ayuno. Solo ayuno dice la Biblia, pero de hecho también estuvo orando. Porque el Señor era tremendo para orar. Bendito Dios. Estuvo en un retiro para dar inicio a su ministerio. Y luego, después de los 40 días, tuvo hambre. Cuando llegamos nosotros, ¿cuándo nos da hambre?
antes de comenzar. Y a él, después de los 40 días, tuvo hambre. Bendito Dios. Y él fue tentado por Satanás con 3 cosas. Amén. Con 3 cosas. Por su estómago, el alimento. Luego para que hiciera algo en contra de la voluntad del Señor que él no le había mandado. Y luego lo tentó con todos los reinos del mundo para ver si el Señor dejaba de ejercer su ministerio. Y en las 3 veces Satanás tergiversó la palabra. Y el Señor también le contestó conforme la palabra. Bendito Dios. Amén. Y le dijo el Señor: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le Amén. servirás. Bendito Dios. El Señor no venía con interés de llenarse el estómago de alimento. Y tampoco estaba con el interés de que dijeran: ve, hace milagros, qué bárbaro el Señor. No, no, no. Tampoco vino con la intención de que los gobiernos, de apoderarse a los gobiernos y tener posesiones terrenales. Él venía a dar su vida por los pecadores. Esa era su misión. A eso él había sido enviado por su Padre. Y de entrada al inicio de su ministerio, el enemigo quiso detenerlo y no pudo. Y se apartó, dice Lucas, por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo. Luego el Señor en Hebreos capítulo 5, del versículo 7 al 10, dice que y Cristo en los días de su carne, o sea, en los días en que Él estuvo acá, o sea, los 3 años y medio que Él estuvo en la tierra, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Cuando el Señor oraba a su Padre, Él gemía, Él lloraba, Él clamaba para hacer la voluntad de su Padre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Vaya escuchando. Fue oído a causa de su temor reverente. El Señor siempre respetó a su Padre. Bendito Dios. Amén. Ama Sokir amando la Masón. Él nunca hizo nada fuera de la voluntad de su Padre. Él hizo todo lo que su Padre le había encomendado. De tal manera que a veces él dejaba de comer comida física con tal de estar predicando la palabra del Señor a las vidas y sanando a los enfermos. Donde había necesidad, ahí estaba Cristo. Él vino a ejercer específicamente el ministerio que su Padre le había encomendado. Él siempre decía: hay una comida que yo debo de comer que ustedes no saben cuál es. Señor, no vas a comer. Hay una comida que yo debo de comer. Él se sentía saciado. Él se sentía satisfecho cuando él estaba haciendo la voluntad de su Padre. Y siempre la estaba haciendo. Amén. En una ocasión le dijeron: tu papá, tu mamá y tus hermanos te buscan. Él les dijo: ¿qué es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Mi padre y mis hermanos, dijo Jesús, son los que hacen la voluntad del que me envió. Bendito Dios. Amén. Cuando leemos la Biblia y leemos de Cristo, aprendemos. Aprendemos. Por eso, si Él nos ha capacitado para vencer el mundo, por eso estamos leyendo algunos versículos, cómo Él venció al mundo. Cómo Él venció, hermano, la persecución que Él tuvo en estos 3 años y medio, el desprecio, la falsedad con que algunos se acercaban a Él haciéndole preguntas. Y Él soportaba y callaba porque Él tenía una misión, y era la cruz, darle la vida en la cruz del Calvario. Y dice que fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación
para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Que eso lo explicaremos en otro día. Amén. De manera que el Señor fue reverente en su caminar con su Padre. Él vino específicamente, esos 3 años y medio, el Señor se entregó de corazón a la misión que su Padre le había dado. Y esto es un ejemplo para nosotros, para que nosotros podamos también entregarnos a Dios de corazón. Amén, bendito Dios. Sin reservas. Darle lo mejor al Señor, si es que hay algo mejor todavía en nosotros. Amén. Pero si hay algo mejor en nosotros, déjenme decirle que yo creo que sí. Tenemos ahora el tiempo que nos resta, mientras Cristo viene a traernos a nosotros o nosotros vamos hacia Él. Tenemos la oportunidad en este instante, hoy, de recapacitar en nuestra vida espiritual y entender lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal, y procurar ser mejor de ahora en adelante hasta que le veamos cara a cara al Señor. Amén. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Amén. Y dejar de no hacer la voluntad del Señor, sino de hacer lo que a Dios le agrada. Así como el Señor se entregó a su Padre y Él dejaba la comodidad del sueño, del alimento, con tal de estar haciendo la voluntad del Padre, hay gente que ama tanto al Señor. Hay gente que ama al Señor y no le interesa si comió, desayunó o cenó, o si tiene que vestir o no tiene que vestir, si el dinero o no tiene dinero. Hay gente que lo que le agrada es hacer la voluntad de su Señor. Bendito Dios. Amén. Hay gente que ama a Dios así. Amén. Y qué bueno sería que nosotros fuésemos así. Fuésemos así. Y que no lo dejásemos a Él a un lado y tratásemos de suplir nuestras necesidades primero y buscarle a Él, si acaso nos queda tiempo. Cuando el que le conoce entiende que Él es el proveedor de nuestras cosas. Amén, gloria a Dios. Que Él ha prometido que el que le busca a Él, nunca sus hijos mendigarán un pan. Bendito Dios. Amén. Amén. Que no prediquemos la palabra por predicarla, solamente porque la aprendemos de memoria o la escuchamos, sino que la practiquemos a diario en nuestra vida. Y que entendamos que verdaderamente Dios es real. Y que también nosotros podemos darle a Él lo que Él se merece. Él es un rey. Bendito Dios. Él es un rey. Y a un rey se le da lo mejor. ¿Cuánto más al Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto más? Alabado Jesús. Y nunca miremos al que está al lado nuestro, mirémonos nosotros. Le estamos dando a Él lo que Él me exige a mí. Gloria a Dios. Así que el Señor, en ese tiempo Él estuvo, dice Hebreos capítulo 2, versículo 14, versículo 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, está hablando de la naturaleza humana, Él también participó de lo mismo, para destruir, escucha bien, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. El Señor se encarnó. El Señor se encarnó para que el diablo no dijera: me venciste porque sos el Hijo de Dios. Pero si hubieses tomado forma de hombre, fuese diferente. Pues Él se encarnó. Él se encarnó. Él nació de una mujer Bendito Dios. virgen, a lo cual no había conocido varón. Amén. Se encarnó, o sea, nació como usted y yo nacimos de una mujer. Lo único que la mujer concibió del Espíritu Santo de Dios. Bendito Dios. Amén. Es un milagro tremendo. Y por eso el Señor fue santo. En Él no hubo pecado ni engaño en su boca. ¿Por qué no hubo pecado ni engaño en su boca? Porque su fin era destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, imperio de la muerte. Yo me quedé pensando, imperio de la muerte, un imperio algo grande. Es un reino. Es un reino. Pero Satanás tiene un reino. El reino de maldad.
Él es el príncipe de este mundo. Él tiene servidores a su servicio para destruir a los humanos, para tratar de destruir la iglesia de Cristo. Y dije para tratar de destruir la iglesia de Cristo, porque nunca lo ha conseguido. Amén. Ni lo va a conseguir. La victoria es nuestra en el nombre de Jesús. Porque el que lo venció a Él nos ha dicho: yo he vencido el mundo. Bendito Dios. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso dije al principio, si Él venció el mundo, Él nos ha capacitado a nosotros para también vencer las aflicciones de la vida y las tentaciones que hay en la vida. Tentaciones diversas que ya las voy a desglosar, porque no me gusta hablar en general y después que es esto y que es lo otro. Si Él venció el mundo, por eso Él es poderoso para socorrer Amén. Bendito Dios. a los que caen en la aflicción. Alabado Jesús. Él vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Por eso el cristiano no le tiene miedo al diablo. Al que le tiene temor es al Señor. Bendito Dios. Amén. Porque si Él te tienta a ti, Él está sujeto al Padre también. Él está limitado. Él te toca a ti si Él lo deja. Bendito Dios. Amén. ¿Verdad que sí, hermanos? Sí, amén. Libro de Job. En el libro de Job está el argumento de Satanás y el argumento de Dios. Él acusa a Job delante del Señor y le dice: Job te ama porque tú le has dado todo lo que él necesita. Quítaselo. Quítaselo, a ver si no blasfema tu nombre en tu cara. El Señor le dice: Job es un siervo fiel y recto delante de mí. Dios, aleluya, Jesús. No, quítale todo lo que tiene. ¿Ok? Tócale todo lo que tiene, pero no toques su alma. Y te vas a dar cuenta de: Job me ama a mí. Bendito Dios. Aleluya. ¿Me entiendes? Me ama a mí. Y Job fue tentado en todo. No como el Señor, por supuesto, en todas sus cosas materiales. Sus hijos se murieron. Solo su mujer le quedó viva. Y con una sarna maligna. Y Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Paz. Gloria a Dios. La paz de Dios, Gloria a Dios. que sobrepasa todo entendimiento. En el momento difícil. Pablo: estoy acostumbrado a tener abundancia como a padecer escasez. Bendito Dios. Aleluya, Jesús. He aprendido a comer así como para aguantar hambre. En todo estoy enseñado. Bendito Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Así quiera masocar. La paz de Dios en el momento difícil. La paz de Dios en la vida. Porque la paz que tenemos nosotros en Cristo no depende del dinero, ni de las cuestiones materiales. Eso es. La presencia del Espíritu Santo está en el que duerme en el suelo o en el que duerme una Box Spring carísima. Bendito Dios. Si los dos confían en Dios, ahí está el Señor con los dos. Bendito Dios. Amén, hermano. Amén. Y si un día Dios nos quiere quitar todo lo que tenemos, es porque Dios quiere darnos algo mejor después. Gloria a Dios. Ahí entramos ya en oro. Bendito Dios. Ahí entramos ya a hablar en oro. El Señor nos quita lo que tenemos, que no tenemos nada, Bendito Dios. como Job, ¿verdad que sí? Entonces Él es porque quiere darnos algo mejor. Bendito Dios. Amén. Y en ese momento de prueba, el enemigo está observando. Si tú reniegas en contra de Dios, le echas culpa a Dios. Pues el hermano que conoce la palabra dice: Señor, mira, he perdido todo esto que tengo, pero no me dejes perder el gozo que tengo en ti. Gloria No por eso voy a dejar de congregarme, no por eso voy a dejar de buscar tu rostro. Amén. Voy a aplastarle la cabeza al diablo siéndote obediente a ti, Señor. Bendito Dios. Amén. ¿Por qué, Señor? Porque tú me has dicho que tú venciste el mundo. Significa entonces que yo lo puedo vencer también en tu nombre. Bendito Dios. Amén. ¿Sí o no? Amén. En tu nombre.
Siempre hemos dicho que los cristianos estamos peleando una guerra ya ganada. ¿Verdad que sí? Amén. No se le olvide eso. Una guerra ya ganada. No hay que descuidarnos. No hay que descuidarnos. Primero de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció él? Para deshacer las obras del diablo. Por eso es que la gente tiene la oportunidad ahora de venir a Cristo Jesús. De venir a Cristo. La gente podrá decir, yo no veo la mía, no veo esto, lo otro. Lo que necesita es a Cristo. Bendito Dios. Amén. Necesita al Señor en su vida. En su vida diaria, en su corazón. Él lo puede librar de las trampas de Satanás. Él lo puede librar de las cadenas que Satanás le ha puesto en su corazón para que no deje o se deje alumbrar por la luz de Cristo. Aleluya. Si usted lee Efesios capítulo 2 en su casa, usted se dará cuenta de lo que estoy hablando. De manera que nosotros somos capacitados para vencer al mundo. Jesús venció a Satanás. No le dio lugar para nada a él. Y cuando Jesús fue crucificado, Satanás tocó a todos los sacerdotes israelitas, los judíos, conforme a la ley. Estamos hablando de católicos porque no existían en ese entonces. De los sacerdotes conforme a la ley dada a Moisés. Y todos ahí, delante de Pilato, el Señor golpeado con una corona de espinas en su frente. Sangrado, golpeado. No era para tenerle lástima al Señor, ahí estaba un valiente. Aleluya. Un guerrero. Gloria a Jesús. Un guerrero. Tremendo. Tremendo. Ahí estaba el Señor. Casi moribundo de la pérdida de sangre, de los golpes, pero con una meta en su mente. Bendito Dios. Aleluya, Jesús. Falta poco ya. Bendito Dios. Falta poco. Nomás llegue a esa cruz. Bendito Termina Dios. Aleluya, Jesús. Nomás llegue a esa cruz, todo aquel que cree en mí será salvo. Bendito Dios. Si yo estaba ahí pendiente de todo esto. Y Satanás hizo que toda la gente, cuando Pilato les dijo en la fiesta de la Pascua, siempre le soltamos a alguien a ustedes. Aquí hay un homicida llamado Barrabás. Pilato quería soltar a Jesús porque Pilato había entendido que Jesús no tenía por qué acusarlo. Para él era inocente. Sí, Hasta su mujer había tenido un sueño. Y él dijo, ¿a quién quieren ustedes? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y toda la gente a una voz gritó, a Barrabás, a Barrabás, a Barrabás, a una voz, a una voz. A una voz. Dice la Biblia que el ser humano prefiere la maldad en vez de lo bueno. Dice la Biblia que el ser humano le dice a lo bueno malo y a lo malo bueno. E inclusive, algunas veces nosotros los cristianos, cuando se nos dice la verdad conforme a la palabra, en vez de alegrarnos, nos molestamos. Nos enojamos. Como que el que nos está diciendo la verdad nos quisiera hacer daño. Más bien nos quiere meternos y encauzarnos en la perfecta voluntad de Dios a fin de que no haya pérdida. Amén. Y nosotros a veces nos molestamos. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo. Porque estamos en este mundo. Y la corriente del mundo a veces nos quiere a nosotros arrastrar y hacernos alejarnos del Señor. Y volvernos cristianos mundanos. Así es que somos capacitados para vencer al mundo por medio de Jesús. Por medio de su nombre, que nos ha capacitado a usted y a mí, es Cristo Jesús.
que nos capacita a diario, en el diario vivir, es el Señor por medio de su palabra, hermanos. Por eso es que insistimos, leamos su palabra. Leamos su palabra. ¿A quién le molesta esto? ¿A quién le puede molestar que se le diga, estudie la palabra donde el Señor te está dando instrucciones, cómo vivir la vida diaria para que tengas éxito en la vida espiritual? ¿Por qué rechazamos a veces el estudio de la palabra de Dios? Y la sentimos tediosa y muy larga. Oh, nunca termina, y es tarde, qué bárbaro, que no sé qué, que no sé cuándo, si es para el bien nuestro. Amén, bendito Dios. Aquí vamos a la casa a veces a ver televisión, a hablar por teléfono, a otras cosas. Es la corriente del mundo la que a veces nos quiere a nosotros arrastrar, hermanos. ¿Sabe por qué sentimos ese tedio del estudio de la palabra? Porque Satanás quiere que tú seas ignorante de la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios que hemos leído, hemos visto que Jesús lo derrotó a él. Bendito Dios. Lo derrotó a él, ¿sí o no? Amén. ¿O no, hermanos? Amén. Ay, Señor. Hemos leído que él lo derrotó a él. Bendito Dios. Amén. Y a eso a él le molesta. Y como hemos leído que Jesús venció al mundo, que en otras palabras significa que lo venció a él totalmente, entonces él no quiere que tú te des cuenta de que tú también puedes vencerlo a él. Amén. Y quiere hacerte creer que él no te escucha a ti, que yo no te escucho a ti. Y te quiere hacer creer que estás en la iglesia, que en la iglesia todo es falso. Que eso no es verdad. Yo no creo que sea así. No, yo creo que es así. No, métese en la palabra para que entienda que es así como hemos leído. Bendito Dios. Amén. Métese en la palabra. Dios quiera que en pocos días en este lugar hayamos predicadores llenos del fuego de Dios, hermanos. Llenos del fuego de Dios. Obreros llenos del Espíritu Santo. Que no prediquen otra cosa que no que a Cristo. Bendito Dios. Guía mazo, cándala, mazo, amaya. Y que seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y que no estemos como otra gente peleando cuestiones chiquitas o cuestiones, hermanos, que más bien son discusiones sin edificación. Y nos metamos con el Señor como debe de ser. Y vivamos a la altura como debe de vivir un hijo de Dios. Sin temor. Sin quebrantarse ante los problemas. Entendiendo que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Bendito Dios. Aleluya, que se le venció las comunidades de este mundo y las rechazó con tal de hacer la voluntad del Padre. Tú y yo también podemos vivir una vida en victoria en el Señor hasta el final. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Él capacitó a los discípulos hasta aún a dar su vida por Él. Y lo hicieron. Lo hicieron. A la hora que les tocara su vida, no retrocedieron. No retrocedieron. Porque sabían que algo mejor les esperaba a ellos. Capacitados para vencer al mundo por medio de su nombre. Mateo capítulo 11, 28, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros, dijo el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros, o sea, dejémonos guiar por Él. Un yugo es el pedazo de madera que se le pone a los bueyes. Amén, ¿verdad? Y el que lo va llevando, lo va guiando. El buey va donde lo lleva su dueño. ¿Cierto? Aprended de mí, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dijo el Señor. No yo, el Señor. Que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
Humilde de corazón y ahí hay descanso para vuestras almas. Esa fue un arma del Señor, la humildad. La humildad. Pero el Señor eres tú. Que soy manso y humilde de corazón y haré descanso para vuestra alma. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor, por la palabra, por el consejo, cuando nos dejamos enseñar, cuando no creemos que sabemos más del que nos enseña, entonces aprendemos. Entonces aprendemos. Pero cuando creemos que sabemos más del que nos enseña, que el que nos enseña, entonces en nosotros no hay humildad y rebeldía. Pues entonces contradecimos lo que eso nos enseña. Amén. El maestro, el alumno no es más que su maestro. El Señor lo dijo en su palabra. El Señor dio ejemplo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad, hermano, nos hace falta a nosotros. ¿Verdad que sí? Sí, amén. Tenemos que aprender a ser humildes. Aprender a ser humildes. Para poder, estamos capacitados para vencer al mundo por medio de Cristo. Entonces, Él nos enseña, para poder vencer la corriente de este mundo, tenemos que aprender a ser humildes. Humildes. De corazón. Saber entender cuando nos equivocamos. Aceptar nuestro pecado o nuestro error o nuestra equivocación. Aceptarlo. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. Esa falta de humildad, hablando en oro, casi nadie la tiene. Casi nadie la tiene. Todos nos justificamos a veces. San Juan capítulo 13, versículos 14 y 15. El Señor estaba ahí, le lavó los pies a ellos, ¿verdad? Agarró una toalla, un lebrillo, le empezó a quitar el polvo de los pies a ellos. Y el Señor dijo, pues si yo el Señor y el Maestro ha lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Bendito Dios. O sea, el Señor dio ejemplo a ellos, acerca del servicio, acerca del no creerse más que el otro. Amén. Acerca de ver que todos somos importantes para Dios, que nadie es más que nadie. Por supuesto hay que entender lo que el Señor está enseñando. Sí. Hay que entenderlo, lo que no voy a hablar en este instante. Pero Él, siendo el maestro, le limpió los pies a ellos, para que ellos se apoyasen unos a otros en sus dificultades, y no que les sirvieran solamente a aquel que les cae bien, y a aquel que no tanto les cae bien, olvidarse cuando tienen necesidad. Él les enseñó a ellos a ser una familia. Bendito Dios. Amén. Él les enseñó a ellos a ser unidos, a amarse ellos. Amén. A que se preocupasen los unos por los otros. Siendo el maestro, Él nos capacita para esto. Amén, hermano. Nos capacita para ayudarnos unos a los otros. Primero de Pedro, capítulo 5, Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, Jesús volvió a enseñar algo más y dijo, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Mire la señal que el Señor le dejó al mundo, que su iglesia se amen unos a otros. ¿Por qué entonces a veces hay rencor con unos y otros? ¿Por qué a veces hay hermanos que critican a otros? Y abrazan al hermano y lo besan, pero atrás están hablando del hermano. Cuando el Señor dice que Él venció al mundo y nosotros también lo podemos vencer en su nombre. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo lo venció? Haciendo la voluntad de su Padre.
cumpliendo la palabra que su padre le había encomendado. En el mundo tendremos aflicción nosotros, tendremos persecución, porque en la iglesia suceden divisiones. ¿Por qué Satanás se mete para hacer divisiones en las iglesias? ¿Por qué Satanás se mete para que la gente sienta conflicto con otra gente cuando los dos han sido lavados por la sangre de Jesús? Esa es la corriente del mundo. En la corriente del mundo la gente se odia a sí mismo. En la corriente del mundo el hombre no le puede ser fiel a su mujer. La mujer no le puede ser fiel al hombre en estos tiempos. Es igual el porcentaje, las estadísticas. Esa es la corriente del mundo. En la corriente del mundo es que si tú me haces algo, yo me vengo de ti. Y a veces es en secreto y te das cuenta cuando me vengo de ti. En la corriente del mundo es sentir resentimiento en contra de los demás. Sentir rencor, odio, no hablarse, molestarse cuando se ve a la persona. ¿Por qué sucede eso en la iglesia? Porque hemos dejado que el príncipe de este mundo contamine nuestros corazones. Pero en esta tarde hay que reprenderlo en el nombre de Cristo y echarlo fuera. En el nombre de Jesús. Tú tienes que amar a tu hermano. Yo tengo que amarte a ti también y amar a los demás hermanos en Cristo. Yo he perdonado a gente que me ha odiado y me ha hecho mal en mi vida. Porque yo quiero librar mi alma. Bendito Dios, amén. Y he orado también para que ellos no se pierdan también. ¿Está escuchando, hermano? ¿Está escuchando? No se va a levantar nadie en este instante. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Bendito Dios. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Se hizo pobre para hacernos ricos. Aleluya. Filipenses capítulo 2. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de la cruz, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Irra la basenda que era más o padre. Él, hermano, nos amó a nosotros. Bendito Dios. Nos amó tanto. Usted y yo no merecíamos el amor de Cristo. Quien merecía estar en ese cruz era usted y yo. Cosa que no lo hubiésemos soportado. Por eso dice la Biblia, si alguno da la vida por su amigo, ¿cuál amigo? Nadie da la vida por nadie. Nadie tiene ese valor y ese amor. Tal vez por su familia y por sus hijos. Se deja matar, pero no por otro. Míreme, no por otro. Pero Cristo dio su vida por gente que lo despreciaba. Por gente que no creyó que Él era el Hijo de Dios y que aún no cree que Él es el Hijo de Dios. Y nos ama tanto a nosotros y nosotros a veces lo despreciamos a Él, no sometiéndonos a su palabra. Y cuando no conocemos su palabra, creemos que lo que nos están diciendo es mandamiento de hombre. No dejemos que Satanás tome ventaja en nuestra vida. Él nos ha llamado a nosotros para que alumbremos con su luz en este mundo. Tenemos la capacidad de Dios para vencer las tentaciones y las dificultades. Una mujer sola puede mantenerse sola, pura en el Señor. Un joven puede mantenerse solo y puro en el Señor hasta que Dios le dé su esposo o su esposa. Un matrimonio puede vivir sin engañarse, siendo honestos los unos a los otros. En Cristo Jesús hay capacidad para eso. Amén. Dios. Hay capacidad. Hay capacidad de Dios en nosotros, hermanos. Somos templo y morada de su Espíritu Santo de Dios. Tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Podemos vencer la mentira, porque a veces mentimos nosotros. Cuando la mentira es del diablo.
Porque Él miente desde el principio. Porque nos dejamos contaminar de las cosas del mundo, de la corriente del mundo. Porque a veces le hacemos lado al pecado y no a la santidad de Dios. Cuando Él venció al mundo. Aquel mundo trae esa aflicción, pero no se preocupen. Yo también he vencido el mundo. Bendito Dios, aleluya Jesús. Como quien dice, por eso el Señor nos dice a nosotros que le pidamos al Padre en su nombre. Y Él dice en el contexto, si usted lee este capítulo en su casa, Él dice, pero no habrá necesidad que lo pidas en mi nombre, porque mi Padre también los ama a ustedes. Bendito Dios. Dios nos ama, el Padre nos ama. Amén. Él nos ama. Amén. Dios nos ama, hermanos. Yes, Lord. Aleluya. Él nos ha dado capacidad para vivir en obediencia y en santidad. Por eso es que ahora se predica un evangelio diferente y fácil, donde la gente solo busca los dones y los beneficios sin una cruz. Sin una cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígueme. Y niéguese a sí mismo. Él se negó a sí mismo. Ese era un tiempo de reposo. Porque el Señor pasaba noches enteras orando. Noches enteras orando. Para hacer la voluntad de su Padre. Yo sé que nosotros podemos hacerlo. Yo sé que nosotros podemos intensivar un poco más la oración, hermano. ¿Cuánto lo creen? Amén. Aquí necesitamos mujeres líderes. Que muevan a las mujeres a orar, a buscar de Dios. Jóvenes, hombres, que muevan a otros a buscar de Dios. A buscar de Dios. A reunirse. A preguntarnos palabras de la Biblia para aprender más. Y meternos en oración. Con el fin de que se cumpla en nosotros. Que en nosotros hay poder y autoridad de parte de Dios. Bendito Dios. Para atar demonios en el nombre de Cristo Jesús. Son los demonios que hacen que la gente peque. Demonios de mentira. Demonios de pornografía. Demonios de homosexualismo. Demonios que impulsan a la gente a la droga, al alcoholismo, al pleito, al divorcio, al engaño, al asesinato, al homicidio. Son demonios a los cuales el Señor a su iglesia le ha dado poder para atar a esos demonios. Echarlos fuera en el nombre de Jesús. ¿Quién tiene ese poder? Usted y yo. Amén, bendito Dios. ¿Qué estamos haciendo con ese poder? ¿Qué estamos haciendo con ese poder? Satanás fue derrotado por Jesús. No le demos lugar en nuestra vida en ninguna manera. Primero de Pedro 5, 8, 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir, firmes en la fe. Resistir. Que venga alguien y me quiera empujar ahí para que yo me caiga, yo le resisto. Me empujo, lo empujo también yo. Bendito Dios. Pero yo no me voy a caer ahí. Es resistir. Resistirte al pecado, resistirte a la desobediencia, resistirte a volver atrás. A decir, no, soy cristiano, soy nacido de nuevo, no pertenezco a este mundo, pertenezco al reino de Dios. Soy peregrino en esta tierra. He sido lavado con la sangre de Cristo. Mi nombre está escrito en el libro de la vida y nadie me hará que mi nombre se borre del libro de la vida, porque yo le pertenezco a Dios. Soy un hijo de Dios, soy un príncipe de Dios. Nadie me hará volver atrás. Nada ni nadie me hará volver atrás. Nada ni nadie. Nadie ni nadie me hará que traicione a mi hermano o a mi hermana, porque el Señor no nos mandó a eso. No nos manda a eso. El Señor nos manda que nos amemos los unos a los otros. Alabado Jesús. Los envío entre ovejas, entre lobos. Nos salimos afuera. En todo lugar tenemos el peligro de ser engañados,
Pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que si nosotros aprendemos a orar como debe de ser, el Señor, hermano, te guía el Señor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. ¿Cuántos son nacidos de Dios? Amén. Levanten la mano los que son nacidos de Dios aquí en esta noche. Los que son nacidos de Dios. Miren lo que dice este versículo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Bendito Dios. ¿Nuestra fe en quién? Nuestra fe en el que venció al mundo. ¿Quién es ese? Cristo. ¿Quién es? Cristo. ¿Quién es? Cristo. Shamalama Soamay. ¿Cómo es su nombre? Cristo Jesús. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre, hermanos? Cristo Jesús. Aleluya, gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. La gente gritaba: Barrabá, Barrabá, Barrabá. Y se oía un bullicio. ¿Quién venció al mundo? Cristo Jesús. Aleluya. ¿Quién ha nacido de Dios? Nosotros. Hemos nacido del agua y del Espíritu. Y por eso Él nos ha capacitado para vencer las tentaciones. Por eso Él nos ha dado en la Biblia instrucciones cómo debemos nosotros de hacer. Amén. Cuando algo viene al Señor, uno tiene que enseñarle, ¿verdad que sí? Cuando usted va al trabajo, a un trabajo nuevo, ¿qué hacen? No lo ponen a hacer las cosas de una vez, le enseñan los nombres de las herramientas, la salida, donde está el baño, la oficina, ¿verdad? Y todo eso. Y la gente lo primero que pregunta: ¿y cuándo paga? La gente busca primero el beneficio antes de aprender a trabajar. En el Señor es lo mismo. Al leer la Biblia uno aprende cómo orar. Hermano, cuando leo la Biblia, ¿qué es lo mejor que yo puedo orar? Pues lea por aquí sin algo y empieza a aconsejar. Y él luego empieza a aprender, ¿verdad? ¿Cuánto debo de orar? Sin límite, ore cuantas horas pueda. Amén. ¿Verdad? Pero al principio no puedo porque me quedo sin palabras. Bueno, y viene el hermano y le enseña: ore por su mamá, por su papá, por su abuelito, por su tío, por su primo, por cada hermano en la iglesia. Cuando sientes una hora ahí, Bendito Dios. amén, es bastante, es bastante. Y si ora por su problema, estar otra hora más. Amén. Entonces, Lucas 10, 19, he aquí, Lucas capítulo 10, versículo 19, he aquí, os doy potestad. ¿Quién dijo eso? Jesús. Fíjate que no he mencionado ni a Pablo, ni a Pedro, aunque algunos versículos sí. Pero el Señor, ¿verdad? He tomado versículos más donde el Señor habla. Lucas 10, 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del mal o del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué es potestad? Es poder. Bendito Dios. He aquí, os doy poder de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, eso fue lo que hicieron los discípulos. Eso fue lo que hicieron, pues que la gente se quedó con la boca abierta, empezó a haber temor de Dios por todas partes. Así tiene que haber en este tiempo aquí en Long Island. Aleluya. ¿Cuánto quisieran que el Señor usara la iglesia Cristo en la Roca? ¿Cuánto quisieran que el Señor usara a usted? Usted, aleluya, que fuese pionero de un avivamiento en esta isla. Irralama, soma, lama, haya. Dios tiene pensamientos tremendos para esta obra, Bendito Dios. para esta iglesia. Aleluya. Habrá gente que se va a levantar en esta iglesia. Gente con poder y autoridad, que se moverán bajo la visión de Dios. Bajo la visión de Dios. Bajo la unción del Espíritu Santo. Ama, soma, lama, ay. Irra, vacía, man. Endo, carabazo, la macea, maya, sila. Aleluya. Y eso viene. Eso viene. ¿Cuándo están buscando? Oh, Jesús. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. A veces tú te acercas a un escorpión tratando la manera de cambiarlo,
Pero lo que te ganas es un picotazo. Porque la naturaleza del escorpión es picar. Bendito Dios. Pero el veneno del escorpión no te hace daño. Porque tenga el poder de Dios Bendito Dios. para seguir adelante. Aleluya. Tremendo, ¿no? Amén. Tremendo, ¿verdad? Lo voy a dar pensativo un buen tiempo con eso que dije. Alabado Jesús. Como Pablo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? En la isla de Malta. Amén. Gloria a Jesús. ¿Verdad que sí? Iba prisionero para Roma. Y una víbora cascabel lo picó en su mano. Los nativos de la isla eran supersticiosos. Y ellos creían que aquel que lo que picaba una víbora huía de la justicia. Y que la justicia no lo podía dejar libre. De manera que le pasaba algo mal. En cierta manera creían lo que siembras cosechas, ¿verdad? A su manera. Entonces ellos creían de que Pablo era un homicida, la cual la justicia no lo dejaba vivir. Y cuando él prendió el fuego, se le perdió la víbora en la mano y Pablo la sacudió. Pero Pablo no se hinchó. Bendito Dios. Él no provocó a Dios. Fue un incidente que pasó. Sí. Y por esa causa el veneno de la víbora no hizo efecto en Pablo, porque se cumplió lo que el Señor dice. Amén. Es lo que el Señor dice. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Bendito Dios. Nada os dañará. El poder de Dios, la unción de Dios en Pablo, no dejó que el veneno de la víbora le dañara físicamente. Era poderoso en esos hombres. Era poderoso. Lo mismo nosotros. Quizás no nos muerda una serpiente o una víbora, literalmente. Pero la serpiente que es Satanás nos quiere picar siempre a nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Nos quiere picar con su veneno. Metiendo los pensamientos en la mente acá, como le dije al principio. A veces acá hay una batalla. Aún dentro de la iglesia estamos sentados y hay una batalla aquí, hay una batalla. Hay algo que nos molesta, hay algo que hay que atarlo y reprenderlo. Echarlo fuera en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Por eso el martes yo dije algo, algunos se quedaron así. Y es algo que hay que declararlo. Porque a veces yo sé que no se me entiende lo que yo estoy diciendo. Porque solamente yo lo entiendo en mi mente. Lo que yo quiero decir. Amén. Pero uno a veces tiene que hablarle al mal en el nombre de Jesús. Bendito Dios. En el nombre de Jesús. Así que vemos entonces Romanos capítulo 8, versículos 25 y 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? No. ¿O peligro? No. ¿O espada? Tampoco. Bueno, digo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Aleluya. Gracias. Por medio de Él. No es por mi fuerza. No es por su fuerza, es por Él. Bendito Es Dios. por medio de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Segundo de Timoteo 1:7. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Segundo de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bendito Dios. Aleluya, Jesús. Eso es poderoso. Eso es bien poderoso. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. El Espíritu Santo te impulsa en medio de tus pruebas y tus tentaciones a que permanezcas firme. Algunas veces el Espíritu Santo te pondrá en tu cabecita que ayunes mañana. Y fíjate que día de trabajo mañana. Y tú tienes que hacerlo. Porque Él quiere librarte de algo a ti. A veces sentirás el sueño en tu cama o en tu trabajo quizás. Y de pronto el Espíritu Santo pondrá en tu mente necesidad de orar. E inteligentemente tendrás que irte al baño y encerrarte unos 10 minutos y clamarle al Señor. Amasoki amai.
Y a veces el Señor te llamará a ayuno y vas a tener que ayunar al siguiente día, aunque sea trabajo y será bien difícil para ti, pero vas a tener que hacerlo porque es la única manera de ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. A veces se te irá el sueño en la madrugada, no podrás dormir y quizás querrás levantarte temprano a trabajar y el Espíritu Santo te va a decir: ora, dobla tus rodillas, y tú dirás: wow, tengo que levantarme temprano. Si Él te está diciendo que ores, Él te va a dar la fortaleza para resistir en el día trabajando. Amén. Bendito Dios. Y tú tienes que obedecer y doblar tus rodillas y preguntarle al Señor: Señor, ¿por qué me estás inquietando a orar? ¿Por qué? Porque somos como ovejas en medio de lobos, y el enemigo anda como león rugiente viendo a quien devora. Tú no sabes qué se te acerca en el día. Tú no sabes con qué intención se te acerca a veces la gente. Tú tienes que velar y ser prudente. Y no lo somos a veces porque nos descuidamos. Pero Dios quiere que en nosotros no haya pérdida, no que haya ganancia. Bendito Dios. Aleluya. Dios quiere abrir cielos sobre nosotros. Gloria a Dios. Dios quiere abrir sus cielos y derramar sus bendiciones sobre nosotros. El enemigo sabe que tú estás peleando por otros. Peleas por ti y peleas por otros. Si tú te caes, esos otros por los que estás peleando también se van. Ay, santo. Pero si tú te mantienes firme, peleando por esos y peleando por ti mismo, firme, entonces el enemigo tendrá que huir. Bendito Dios. Y la victoria va a ser de Dios. Y por supuesto tuya. Él te va a dar la victoria a ti. Entonces tenemos que aprender a resistir. A resistir al diablo, y de vosotros va a huir. Va a huir de nosotros. Vas a tener que sacudirte ciertas cosas que tú entiendes y que tú sabes que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Aunque quieras justificarlas, aunque quieras defenderlas, tú sabes que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y vas a tener que dejar esas cosas. Vas a tener que obrar valientemente y sacudírtelas con tal de agradar el corazón de aquel que dio la vida por ti en la cruz del Calvario. Aleluya. Gracias, Jesús. Cuando hagas eso, entonces el Señor abrirá los cielos sobre tu vida, sobre tu familia, y entonces empezarás a ver cosas de Dios en tu vida. De Dios en tu vida. Señor, ¿por qué no veo tu respuesta? Tienes que sacudirte esto. Tienes que quitarte esto otro. Está bien, Señor. Hoy sí, Señor. A humillarse en tu presencia. Hoy sí también yo. Voy con mi plan contigo. Hay una obra que Dios ha empezado en nosotros. Y Él quiere terminarla. Él quiere terminar esa obra. Aparte de formar a Cristo en nosotros a través del Espíritu Santo, hay un llamado sobre ustedes. Y algunos de ustedes no saben cuál es el llamado que hay sobre ustedes. Pero es un llamado poderoso. Es un llamado poderoso para poder atraer a miles de personas a los pies de Cristo antes que Él venga. Aleluya. Gracias, Jesús. Y aparte de eso, enseñarte que Él es tu proveedor. Que si tú pones a Él primero en tu vida, Él te pondrá a ti primero también en su lista de bendiciones. Aleluya. Y Él te va a contestar. Él te va a responder. Él tiene la respuesta para nuestras peticiones. Pero Él quiere que vivamos de acuerdo a su palabra. De acuerdo a su palabra. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. En esta tarde, Gracias, Jesús. así como están de pie, Aleluya. yo invito a alguien, si quiere aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador de su alma. Aleluya. Gracias, Jesús. Si alguien quiere venir a Jesús o te quieres reconciliar con el Señor, hoy es el día. Gracias, Jesús. Un día sin Cristo es un día de peligro. ¿Quieres aceptar a Jesús en esta tarde? ¿Quieres entregar tu corazón al Señor? ¿Quieres ser libre de Satanás? ¿Quieres ser libre de esas ataduras? Entrégale tu vida a Cristo Jesús. Gracias, Jesús. Entrégale tu vida al Señor.
Él está a las puertas y Él no quiere que nadie se pierda. ¿Quieres a Jesús en esta tarde? Ven a Cristo. Ven a Cristo. Ven al Señor. Ven al Señor. Aleluya. Dios mío. Gloria a Jesús. Aleluya. Ven a Jesús. Mientras los demás adoran a Dios,